Pues por fin estrenamos plató con Corazón, que ya era hora, y hoy con Ángelo Pulito. Muy buenas, Ana. Con Rosa Portela. Muy buenas noches a todos. Y con Laura Pérez. Hola, muy buenas. Aquí estamos. Decirme por lo menos que estáis súper felices. Hombre, con este plato tan bonito. Estamos que nos sentimos como estrellas. Encantadas, es otro nivel. Es otro nivel. Yo ya me siento casi como Terelu Campos en Telemadrid. Hombre, tú ya llegaste y llévame la bolsa de los zapatos. Claro, hija, claro, es que ya es otro nivel. Tú le y hay que estás estar a poniendo otro ya. nivel, claro. Bueno, yo ya toqué un poquito, ya... Ángelo ya lo ha estrenado. Yo ya es la Ángelo segunda lo ha vez. estrenado. Bueno, no vayas de chiste. Es lo que tienen los No, pero europeos, hay que decir que este plató, la otra vez estuve muy cómodo en el sofá y hoy estoy con una espléndida compañía, así que... Pensé que ibas a decir que estabas más cómoda. Hoy no. estoy mucho mejor que la otra vez porque estamos todos. Muy bien, Pulito. Yo estoy encantada también con vosotros. Oye, por cierto, ¿qué tal Eurovisión? ¿Cómo fue Eurovisión, la experiencia en Lisboa? Es que siempre me pasa lo mismo, voy con unas expectativas tan altas y siempre la supera Eurovisión. ¡Jo, qué pasada! Es que yo pensé que ibas a decir que las llevabas tan altas y que es no. siempre como... Venga, Mira, no te hagas mucha ilusión y al final... Las expectativas no fueron por el resultado, ¿no? Porque las Bueno, las hay superan, Tú entonces... tampoco sabes. A él yo creo que le da igual quién gane o no gane. Él se va a ver el espectáculo. Efectivamente, el espectáculo ha sido impresionante, impresionante. Claro. No, hay que hacer un trabajo de estudiar canciones y posicionamiento y todo antes, pero cuando vas ahí lo vas a disfrutar y así es. Así. Bueno, esto de empezar así un poco a destiempo nos ha hecho perder la boda de Harry y de Meghan, que era el gran acontecimiento que teníamos esta temporada, pero lo hemos recuperado para las revistas porque las portadas siguen hablando de Tenemos ellos. boda para rato. Llevamos Guapísima, Meghan, me encantó el vestido, me encantó con lo morena que es ella, así tan blanca, con el vestido tan liso, me pareció ideal. Bueno, y a mí esa imagen, la verdad, de ellos saliendo ya cuando se cambian, el de smoking, que a mí no me puede gustar más. Bueno, a mí es la que más no me puede gustar más. Me parece una con el vestido de Stella bonita. McCartney y el Jaguar, es una imagen totalmente sesentera y preciosa. Maravillosa, la Lo verdad. único que no he vivido una boda real, sino he vivido una boda más de famoseos retransmitida. Es que es más eso que una boda real. Tú piensas que una boda real en la que, no había ni una presencia de la familia real europea, de ninguna casa real europea, vamos. Estaban simplemente pues la casa de Windsor, Claro. no había nadie más por expreso deseo de ellos. Tampoco había ningún político, que las bodas reales siempre hay políticos. O sea, realmente era una boda real en desuso. A su forma, a su modo, porque son modelos. Ellos quisieron imponer su... Hombre, yo creo que no estuvo a todo Dios pegados ahí al pantallazo, a la Sí, tele. yo creo que hacía tiempo que no seguíamos tanto una boda. Tanto una boda, y es que es una boda maravillosa. Vosotros habláis de ella porque ella iba fantástica y maravillosa. No, y él pero también. él era una maravilla, porque él además, con esa sonrisa, sin dejar de reírse en todo momento. Se veía una boda tan por amor feliz, ahí. Cuando le dijo, qué guapa eres, qué afortunado soy, no sé qué. Para Se veía- comérselo. es que lo veía así, además, con una sonrisa que no podía disimularla, estaba contentísimo. Hombre, pues tuvimos una boda real, pero también tuvimos un cumpleaños real. A Rosa y a... Ahí y sí a- que había más representación. De Pero familias el reales. cumpleaños real fue esta semana. Ahí sí que había representación de todas las familias reales europeas. Casi todas. Excepto la que no es familia real, porque la nuestra no dice que no es familia real, que es como un funcionariado de no sé qué. Es que lo está demostrando. Mira, los de sangre más caliente que somos los del sur somos los más osos de todos. al No, final. es que ya no es ser... Pues Mónaco tampoco participó. Es que ya no es ser soso o no Y mira soso. que es de sangre caliente. Creo Mira que que es de sangre Charlene caliente. estaba de resaca, estaba dándole al champán. Yo lo que de sí la- os digo es que a mí me parece que, bueno, yo ya no contaba que fuese la reina, ya porque estaba pues toda la familia real griega, y me imagino que no querría ver la cara, y me imagino que sería por eso, más que nada. Bueno, y porque no le interesa tener nada con ninguna familia real europea, porque eso lo está demostrando. Pero bueno, en nuestra época, en la otra época, el de los reyes que ahora llamamos eméritos, que para mí son mis reyes, pues cuando Para eran mí los son otros mis mis reyes, cuando ellos no podían asistir por cualquier cosa, siempre mandaban a alguien de la familia del rey. Porque teníamos Claro, la familia pero- real y la familia del rey. Pero es que ahora hay la familia real y la familia Rocasolano, porque la del rey no existe. Es que ahora no tienen que mandar, porque Cristina protocolariamente no puede ir. Elena sola, pues tampoco la A vas a Elena no, mandar. Oye, Es que pero ¿cómo no Elena se puede está mandar? recuperando bastante el papel Pero ¿cómo que es eso? institucional Es que no tenía. quieren relacionarse. Ella no quiere que tenga nada que ver
la antigua familia real con la de ahora. Quiere romper totalmente y de hacer un muro, una barrera, decir, si no podía mandar Elena perfectamente. ¿Cuántas cosas hacía el rey Juan Carlos que mandaba a las infantas? Sí, a la a infanta Bueno, pero Margarita. en cualquier caso, inciso, ella manda, pero tiene una pareja que realmente es el que es de Que se deja matar, uno que se deja matar y le Felipe manda. VI el calzonazos. Es así, no sé, antes que se ponían Felipe el Hermoso, tal, pues este es el calzonazos. Dices tú, yo no digo nada. Dijeron por Laura ahí, Dixit, Laura Dixit. Supuestamente. No, mira, yo lo que sí te digo es que a mí me parece que realmente es así. El cumpleaños, el 50 aniversario de un príncipe que era amiguísimo de nuestro rey, coetáneos, hija, son de la misma edad, primos de primos, hija, que cuando tienes un primo común, pues que te unen muchas cosas. Hasta que apareció Leticia, estos príncipes se llevaban estupendamente Sí. todos. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora ya no? Mira, ya no fueron a Holanda, al 50 aniversario de los de Holanda. O sea, ya se ve que no tienen... No quería ningún encontrarse interés. con Chantal después del tuit que Ya, bueno, puso. pero Pues yo estoy de acuerdo que no mandas. vayan, ¿eh? Es en plan, ¿para qué? Si no es como muchas veces todos hemos recibido una invitación. Bueno, tú se nota que eres italiano. Tú Claro, se nota, es en y plan- mira, sí, pero mira, no es Los por... italianos sí que hubiesen querido recibir la invitación. y No, los pero pasa pobres ya una no. cosa, es así de sencillo. Si no te gusta lo que tiene que hacer una reina, pues no sea reina. Pero hay cosas que hay que hacer. Pues seas periodista, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Claro, no puedes querer ser reina e innovar y decir, es que voy a hacer de la realeza española una realeza totalmente Bueno, y ahora moderna, son, y ahora nueva son y súper amigas, funcionaria. porque lo que sale siempre en prensa, que a mí me hace muchísima gracia, Sí. es que pasamos al otro extremo. Ahora la reina Sofía, cada Sí. vez que coincide con las niñas, está que las lleva de la mano. Ya es un las no poco sé qué. ridículo. Es un Bueno, poco así es como... un poco ridículo, es ridiculísimo que cree que somos tontos o qué. Tontos. Y realmente, además, Sí, y yo creo que la reina Sofía ahí está tragando carros y carretas por la institución y porque no quiere que la institución se vaya Pues al lleva pueblo. muchos años haciendo. Por eso, ¿eh? haciendo de todo, tragando de todo, por todas partes, pues pero- hijanos. Bueno, porque es responsable, no como la otra. Bueno, más temitas. Que tenemos a Ágata Ruiz de la Prada, parece que enamorada. Dale ahí. Dale ahí, tú no venías ahí. de Bueno, yo verdad. vengo homenajeando al chatarrero, ¿no veis? El chatarrero no, Rosa, el chatarrero no, Luismi. Al reciclador. Al Que ella ya Luismi, dijo- Luismi, El reciclador. Ella dijo que le chifla el reciclaje y que él es un reciclador nato. A él no le gusta que le llamen chatarrero. que ¿Cómo conste. debe de estar Carmen Martínez Bordiú? Tirándose Sacando los sapos y culebras por su boca Pues sobre también ha Ágata pasado Ruiz de la Prada. mucho tiempo, que de Sí, bueno, no, 2012 han pasado ya Pero 6 perdona, años. pero... No, pero ella no además- pasa página. No, en el 2012 empezaron, pero Claro, terminaron a hacer... fueron muchos idos y Pues la venidos. otra ya está con el australiano que Sí, detuvieron en el pero ¿por qué no le aeropuerto. quedó más remedio? Porque Luis le dio el carpetazo y ella dijo que había sido el amor de su vida. ¿O Pues no lo recuerdas? justo si Yo lo la creo. Bourdieu tuviese que tener rencor a toda la gente que después está con los novios, tendría que tener Pero es mucho que yo creo rencor que a la Bourdieu le da por ahí. exactamente igual todos los exnovios, menos Luis. No, Luismi se quedó muy colgada de Luismi. Luismi le debe de gustar mucho. No sé yo qué le encuentra a Luismi, Yo pero creo que le debe Luis de me las gustar hace reír mucho. porque Sí, no hay más que ver a Ágata Ruiz de la Prada, que está feliz. Yo no cuando sé si pegan ni con reír cola y o les otra hace cosa, feliz. pero el caso es que Yo lanzaría una pregunta en la web, es en plan, reír. tiene muchísimo ¿Qué tiene ¿Qué les da? chatarrero? Tiene ¿Qué mucho tiene tirón. chatarrero? ¿Qué Tiene les da? mucho Pues tirón. por ejemplo tiene una Tiene mucha empresa, pasta y eso claro, le hace muy sexy al tiene una chatarrero. empresa de la más importante del mundo, de Europa seguro, De 500 reciclaje. empleados. Es- Es en plan, como siempre, De todas van maneras- buscando gente así, de la calle. Pero de todas cualquiera, maneras, como a Ágata Ruiz de nosotros. la Prada el dinero tampoco creo que sea lo que le Sí. motive. Pues Porque ella no no lo estoy de acuerdo, necesita. ¿Tú no crees? Quieren siempre encontrar gente del mismo nivel para llevar. De un todos estilo modos, distinto. Hombre, ya, bueno, eso es Claro. normal. De todos modos, Porque tenemos- guapo, lo que viene siendo No. guapo. Pero yo creo que es muy gracioso. muy sexy, Pulito. Muy sexy, No, yo muy creo que es atractivo. gracioso. Debe ser divertidísimo. Sí, hombre. es lo ¿Tú te peor que crees- te las puedan veo decir. siempre Bueno, es que riéndose si mucho, encima así no que es yo estoy convencida divertido, que es gracioso. la palema. Pero tú crees que Carmen Martínez Bordiú iba a estar con alguien que no sea gracioso, que sea aburrido? No, hombre, no. Bueno, a ver, Pues José estaba con- Campos... estaba Pues con por eso lo Federici. mandó a paseo. Mira, estaba con Federici, que no era nada divertido, pero estaba muy bien. ¿A que- ¿Tú te acuerdas de Federici? Bueno, eso pero me Federici falta. tenía un plan. Federici era un italiano impresionante. Yo además lo vi en Caldebarcos aquí y vamos, te quedabas muerta.
Impresionante, pero no tenía pinta de ser muy divertido. ¿Qué tendremos los italianos de verdad? Pues mucho tirón, ¿eh? En España. Mucho tirón. Pues sí, era casi tan alto como tú. Mucho más que las italianas, que los italianos en España tienen más fama de Bueno, guapos los italianos pero es que no las es eso, italianas. es que los italianos son guapos. Las Y las italianas no. no son guapas. Bueno, Yo creo que de todo. ¿eh? Hombre, las Hay- cuatro famosas, tú vas por la calle, yo te digo, yo iba por la calle por Italia, me costaba ver mujeres guapas, hombres guapos, pero a montones. Mujeres guapas, pues me costó. Y sin embargo, Como en un outlet. que Como sí. la ropa ahí. Pues sí, guapos, bien Amontonados. Mira, guapos, bien vestidos, que sí, que nos gustan a las españolas, nos gustan los italianos. Pues claro. hablando de Y a los italianos- italianos les encantan las españolas y los españoles. Hablando de italianos, Antonio del Latte, Antonio que del no Latte. se calla ni debajo del agua, dijo en plan que no se encuentra bien el hijo de Ana Obregón y Alessandro Alessandro del Lecce. Sí, no Cuando cuentan nada. el chico mandó un comunicado para decir que estaba bien Para y no va tranquilizar, ella sí. y lo suelta todo. Sí. Así que Antonia, por favor. Y bueno, no se sabe nada. Hay un secretismo pero, absoluto con ese tema. él mandó un comunicado diciendo que no era tan grave su... pero el Conde Lecchio iba a dejar, de hecho, ¿no? De trabajar volvió. una temporada para Sí. estar con su hijo Sí, y ha vuelto. Sí, pero ahora ya se creo que volvió a se ir. volvió a ir. Volvió, sí, o por lo menos esto nos cuenta lecturas en el último reportaje, no, en la última información Sí, que que nos dieron, que están otra vez los dos, los padres Sí. en Nueva York y que la situación sigue estando así Sí, es una noticia estable, muy en el triste. sentido que no tenemos ningún dato porque lo quieren llevar en secretismo, esperemos que No, los están vaya todo respetando bien. muchísimo en la prensa, Pero porque es no normal, se dice nada. yo creo que es normal, Hombre, ya, porque es una persona muy joven y, muy y joven, ellos yo Pues son de los tienes la medios. opción de actuar de esta manera o pedir el silencio y después venderlo en ola, como hace nuestra amiga María José Campana. María José Campanario. Mira cómo te nos veía yo entendí. Ay, cómo estamos, Esta ya es la estamos metiéndonos, alternativa, ya es en estamos plan, metiéndonos. entrar a las 6 de la Sí. mañana en el hospital con todo Sí. el secretismo, Sí. llamar a un fotógrafo de ola y después ya que salga Y, en hombre, portada. cuando En salga... fin. Hay alternativas para Por todo. cierto, ¿qué ha pasado con Terelu? Que estabais hablando ahora de lecturas y en la portada de lecturas esta semana, Terelu, que da la cara por su hija, bueno, le decían que estaba excesivamente delgada, su hija para decir, no, estoy estupenda, me desnudo en Instagram, ¿no? Algo así. Sí, Pero no se desnudó realmente, salió con en Instagram salía con un pantalón y una camiseta, pero una foto sacada desde abajo que se le veían pues las piernas muy largas, muy delgadas. Bien, Porque es muy pero delgada. bien. Yo, Bueno, pero yo vi en algún sitio que salía en ropa interior. en eso es en una revista, no es en Instagram. Es en una revista que salía con su novio, que estaban en la playa y salía con un bañador extremadamente delgada, se veía, porque en Instagram se ve delgada sin más. Pero esa foto es una foto que está así como agachada, se le ven todas las costillas. La hija se defendió estupendamente, en Instagram contestó, mira, estoy delgada porque tengo constitución delgada, siempre he sido delgada y estoy harta de que me digan, te falta un cocido, cuando hay gente que le sobra y nadie le dice, te sobran 3 cocidos. Y tiene toda la razón. Pues sí. ella es delgada de constitución, su padre es muy Ya, delgado y Terelu, de jovencita, era muy delgada también. Y mira, y yo lo Pues que... Bueno, entonces de todas formas, ¿qué le pasa a Terelu? Pero Terelu tenía que vender sus joyas y entonces Ahí sacó va. eso. Ahí va. Entonces Terelu utilizó 5 a su anillos hija. en cada mano, que no se sabe si son bonitos o feos, porque eso es una marabunta con esos dedos que no son muy estilizados tampoco y no le quedan nada bien. Entonces la pobre, yo creo que en vez de lucir las joyas es todo lo contrario, es un horror. Bueno, Bueno, la, joven- y es que además la pobre esto- que además va a presentar las joyas, se enfada con Belén porque no va, luego se va a los toros, que me hizo muchísima gracia porque típico rollo de las revistas, ¿no? Terelu en los toros, enfadada, tal, tras enfadarse, así se toma el rapapolvos de Belén y sale comiendo, de verdad. Churros. Ay, Dios mío. Sale comiendo los toros. Me dio muchísima No, gracia. ella sale comiendo en todos los lados, después dice que no come, que no, No, y ella además no come. encima sale diciendo que no quiere tener novio porque hasta que esté a gusto con su cuerpo. Ya. Y que mientras que no quiere tener novio. Y por ahora no mira a los hombres hasta que se vea ella bien. Pues Pero bueno, me parece toda una estupendo disculpa. todo lo que diga, pero sí que a mí Bueno, ahora tiene la portada pelea. me hizo enfadar, ¿eh? Tiene pelea ¿Te con... hizo enfadar la portada? Sí. Hombre, es que está utilizando Sí, a su porque hija como está siempre. utilizando a su hija para vender 4 joyas que si de verdad estás hablando de tu hija, ¿por qué tengo yo necesidad de saber
¿cuál es el precio menor y el más alto para comprar una joya TR? No, ni voy a decir. Es que ni siquiera lo voy a decir. Ni lo voy a No, decir no. esta vez. No. Lo voy a decir. ¿Por qué tengo necesidad yo de saber esto cuando en la La portada me entrevista, estás sí. contando otra cosa, que estás enfadada porque no, que vas a hablar de tu hija y Pero, que la vas a defender? claro, No, pero es que si stop. vende, como ya presentó las joyas hace varias semanas, no podía volver a salir en una portada diciendo que iba a presentar sus Bueno, joyas. lo que está claro, Entonces Mar- el titular llamativo pues Claro, es salir lo que Pues está si de la todas hija. las fotos está ahí así. Lo que está o claro así, es que está utilizando es en plan, a su no, es hija, que no. está utilizando a su hija otra vez. En A su todas hija, las fotos. y Belén Esteban se enfadó, y yo te digo que le doy la razón. Belén Esteban dijo que su hija no quería saber nada de este mundo y que le había pedido que no la nombrara. Y ella está nombrando a la hija de Belén Esteban también gratuitamente, porque dice, mi hija y la hija y la hija de Belén Esteban se llevan mucho mejor que Belén y yo. Y hija, es que no viene a cuento, Pues es que no es una se tontería, llevan es que siquiera. ¿qué tontería es esa? ¿A qué en viene? plan- Terelu estás patinando mucho esta temporada, ya patinó muchísimo. Con el Terelu cumpleaños tiene de la una niña. hipoteca muy alta, Rosa. Eso es lo Ya. que tiene Terelu. Y ahí está la cosa. Ya, hija, pues que se busque un novio de quita y pon, que nos haga otra Pero cosa, si el pero no de su chatarrero ya hija. está cogido. No, al chatarrero no le gusta Terelu, ¿eh? El chatarrero tampoco, ¿eh? Tiene ojo. Tiene miras más altas. Sí, mira, por sí, cierto, sí. que estabais hablando antes en maquillaje de supervivientes. Pero ¿cómo si no, está el nosotros no tema? nos maquillamos. Somos Sí, así. ¿sabes qué? No, pero estábamos viendo No digas cómo esto. maquillaban a otros. Ah, vale, eso. Iba yo a hablar de los brillos. Un beso a Lisa. De supervivientes, sí, estábamos hablando del Si supervivientes. nos lo sabemos todo de Y el maestro supervivientes, Joao estamos- con sus lecturas. Estamos- El maestro Joao con sus lecturas y no sé qué más. Es un les- Y Alberto Isla que se marchó y la lió fuera. Tenemos a Logan, que es gallego, ¿no? No, asturiano. Asturiano. Ah, es asturiano. No, gallegos no hay ninguno. Primo hermanos. Vale. Es que como... Tenemos a Raquel que nosotros queremos que Sí, sea yo ganadora. también. Álvaro, y ¿En yo serio? queremos ¿Queréis sea que gane ganadora. Raquel? Sí. Sí, Yo quiero que gane hizo- Raquel, lo está haciendo genial, además. Hizo un palmeroning, ¿cómo se llama? Un Bueno. edredoning de supervivientes. Con Hombre, su marido. 2 veces, ¿no? Como dijo Jorge. Sí, 2 veces. Dios Sí. mío. Sí, sí, O sea, pero... Fue su marido a verla, Easy. y les Así que dejaron sí. compartir Les dejaron pasar tienda una de campaña. Pasaron una noche juntos en una isla, ellos los dos Pero no solos y en dicen, cámara. no dicen que supervivientes les baja la libido. Sí, pero ella no. Y también dicen que los ansiolíticos te bajan la libido y ella toma muchísimos ansiolíticos. Ella estaba muy en Pues forma. está estupenda, ¿eh? Él la cogió como si fuese una mosca, se la cogió por las piernas, la levantó como si pesase 15 kilos. Y ella allí todo contenta con su isla. Claro, porque él la cogió enamoradísima. calculando el peso que tenía antes de irse a la isla. Y entonces, claro. Esto es la- maldad, ¿eh? Esto es Ella maldad. ya le Oye, dio. no, Roza que de adelgazó. maldad. Bueno, No, pero- ¿Cómo los viste? Yo vi una pareja Yo muy creo que- enamorada. Sí, yo también. Y creo que yo sí. adelgazó alrededor de 20... Está mucho más delgada, sigue kilos, estando ¿eh? tal, 20 pero y pico está... kilos. Francisco adelgazó 25 kilos. Y Qué se le barbaridad. nota. Ahora a ver... si- Yo la que veo guapísima, que la vi en alguna revista, es a María Jesús. Con Sí, el pelo sí, corto. con el pelo Sí, corto está le guapa queda con el muy pelo bien. corto, está mejor que con el largo. guapa. Y mira que yo aquí, bueno, en el otro plato he hablado Todos, no muy todos, bien todos. De María Jesús. María Jesús. ¿Y os ha gustado? Me está gustando, pero a mí no me gusta aquella persona Pero que es muy falsa, juega es más con, falsa que Judas, a mí no me- con temas sensibles, de posibles maltratos o que salta de una persona a otra. Sí, porque es muy falsa, de un pero te voy a novio decir, otro, es- hablando mal del al fin, en fin. No me ha gustado nada. Ahora sí que me está gustando. A mí me parece que es una mujer que sabe muchísimo de televisión y tiene todos los tiempos medidos y todo Solo de medido. televisión. Bueno, pero de televisión se lo sabe todo, entonces sabe lo que hacer para conquistar al público. El pelo se lo rapó ni más ni menos que para dar vídeos. Es que está clarísimo. Dijo, mira, yo me rapo Ya. el pelo y yo doy aquí un montón de vídeos, se va a hablar de mí. Porque Pero es que ahora todos ya están en ese nivel. Claro, bueno, Porque todos al no. principio, pues eso, Todos del no, porque hambre, no sé hija qué, pero Sergio, ahora ya están en cómo dar... No, Es pero mira, que- Sergio es un chico y le ofrecieron raparse el pelo a cambio de hablar con la Pues novia. poco listo. Pero Poco es listo. poco listo, es que gente quedó- que no tiene, no sabe, no controla la televisión. Bueno, no sabe nada. lo que- Él es en Instagram y decía que si no su público no lo quiere ver sin pelo y que él promociona champús. Y es mentira, no promociona María Jesús nada. lleva desde 2004-2005, que fue es que son muchos años. Muchos años, Son muchos muchos años. años. Estuvo fuera y yo creo que está viviendo la temporada, tiene miedo a salir otra vez
y quedar en el olvido. Así que Sí, está aprovechando. sí. Y quiere lavar su imagen porque la tenía muy sucia. Pues muy sucia. Tenía mucho que lavar con prelavado, remojo, y ahora está empezando a sacar ahí un poquito tal. Pero yo creo que, no sé si no será la que se va esta semana, me imagino. O Sí. ella, Pues podría. o Sergio, porque si Sergio está nominado, se va a Yo sacar. preferiría Sergio. Yo también. Bueno, pues lo veremos. Pero poco a tenemos poco. que hablar de Alberto Isla, ¿eh? Pues tienes un segundo antes de que te uno para echen. cada uno. Venga, Dale. Alberto Isla. Pues la sorpresa que se llevó a salir de la isla. O sea, de Chabelita, más Llegó, que de... llegó de la isla, todo contento para ver a su mujer. Que estaba así como asentándose. Se casaron por el rito garífuna allí y venía todo contento para ver a su mujer y le dijeron, pues mira, ella salió en la feria de Sevilla, ¡pa! En la feria de Jerez, ¡pa! Pues sí, en la Le va costa de la mal ciudad de las Málaga, cuidado. Y le va Y mal yo no las sé, ferias. No se puede ir a las ferias. No se puede ir a las ferias. No, Tanta nada, feria. nada feria. Y pero él ahora le cree a ella. Cree lo que no cree nadie en toda España. Oye, ¿y la lo cree. Pantoja no quiere ser la madrina del niño? Nada. La Pantoja no los quiere ni No ver. Es contesta que no el los quiere ni mensaje. ver. Pero a ninguno de los dos. Pues le escribió rápidamente Chabelita, la madre dijo, mamá, voy con Alberto y Albertito a casa, que queremos decirte algo. Le dijo, ni si te ocurra llegar aquí a Cantora con Alberto. Y le dijo, mamá, te vamos a decir que sea la madrina. No contestó, el mítico doble flag ahí de visto y nada visto más. y ahí te Azul, quedas. recibido y leído, nada. Qué Así que- feocho, de verdad. Bueno, pero de esto tenemos 3 programas para hablar de esto. Y de la feria de Jerez y con el que se fue al hotel en la ni feria de Jerez. Tony, de- Madre mía, Y la de- próxima semana empezamos por ahí. Yo os lo digo. Eso Próxima da semana mucho. empezamos Y la boda con Alberto, que sigue adelante, que ya hay que tener tragaderas. Esto ya ves que por estar ahí también cualquier cosa, porque se nota que es por eso. Bueno, pues veremos. Quedan de sí las revistas y veremos qué comentamos aquí la próxima semana.